Vamos a estudiar la línea recta en E super 2. Línea recta en el espacio lineal euclidiano bidimensional. Por eso acá insisto con n igual 2. Pues la línea recta como un subconjunto en ese espacio. Tratándose de E super 2, podemos presentar de una manera muy cómoda una gráfica, la gráfica del plano cartesiano, donde tenemos el que llamamos eje X, una línea recta, la va a simbolizar L1, y el que llamamos el eje Y, una línea recta que voy a llamar L2, líneas rectas ortogonales, y con ellas en este dibujo estaríamos mostrando una imagen de lo que es el plano cartesiano desde un punto de vista físico. En ese plano cartesiano tenemos un origen de coordenadas, punto 0 o vector de componentes 0, 0. Como vamos a construir una línea recta, entonces necesitamos de un vector director para esa línea recta. Vamos a suponer que se trata de este vector A, cuyas componentes son las coordenadas A y B. Recordemos que existe un isomorfismo entre el espacio lineal euclidiano bidimensional y R super 2. Por lo tanto, las coordenadas de un punto cualquiera en el plano cartesiano nos pueden servir como componentes del respectivo vector radar de ese punto en el plano. Bien. Siendo fieles a la definición de línea recta como conjunto infinito de puntos generado por el movimiento continuo de un punto con respecto a un parámetro, siempre que el punto se mueva en la misma dirección, entonces vamos a realizar el dibujo de ese conjunto, de la línea recta. Como les digo, esto es simplemente una animación, es un asunto en el mundo no matemático, luego lo formalizamos acá matemáticamente. Entonces, bueno, supongamos que la punta de este marcador nos permite decir el punto que se está moviendo. Miremos cómo se mueve en ese plano siguiendo diferentes direcciones. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es construir una línea recta, es decir, siempre que el punto se mueva en la misma dirección. Me voy a ayudar con esta varita mágica, una varita de madera, para tratar de llevar la misma dirección que me está indicando el vector A. Y entonces trazamos un punto, una línea recta, que se mueve siguiendo la misma dirección indicada por el vector A. Es un asunto de paralelismo entre esta línea recta, vamos a llamarla L asterisco, y su vector director. Muy bien, dejemos allá la animación y vamos al asunto de formalización. El punto se está moviendo continuamente, vamos a detenerlo por acá. El punto está en este lugar. No le pongo el subíndice como indicativo de que hay un movimiento, no es fijo como P sub 0, porque la línea recta para su construcción requiere de un vector director y un punto fijo por el cual pasa ese conjunto. Tenemos acá entonces una serie de elementos vectoriales, los vectores radares. El vector radar del punto fijo P sub 0, vamos a llamarlo R sub 0, cuyas componentes son las coordenadas del punto P sub 0, X sub 0, Y sub 0. Recuerden el isomorfismo. Y el radar del punto cualquiera de la recta, se los está representando a todos, que es un punto de coordenadas X, Y.
un radar R, radar general, cuyas componentes son X y Y, las mismas coordenadas del punto P. Muy bien. Ahí aparece este vector. Referenciémonos con este vector P sub 0P. Ese vector P sub 0P es un vector paralelo al vector A, porque recuerden que el movimiento es siguiendo la misma dirección del vector A, por lo tanto la recta y el vector pues están en una relación de paralelismo. Se forman entonces dos vectores, el vector P sub 0P y el vector A, como un conjunto de dos vectores, y se trata de un conjunto linealmente dependiente por el hecho de ser paralelos. Esto lo podemos indicar a través de esta relación, que el vector P sub 0P es un múltiplo escalar del vector A. Múltiplo escalar, necesitamos un escalar, digamos T, que va a ser el parámetro de la línea recta, un solo parámetro. Recuerden que la línea, en este caso la línea recta, es de dimensión geométrica 1 porque requiere de un parámetro. Bueno, entonces acudiendo ya a las operaciones que hemos ya trabajado en el espacio lineal euclidiano, en este caso el bidimensional, procedemos así. El vector OP es la suma del vector OP sub 0 más el vector P sub 0P. El vector OP es el vector de radar R y el vector OP sub 0 es el vector de radar R sub 0 más P sub 0P, que es el vector A multiplicado por el escalar T. Y ahí tenemos entonces la forma vectorial. Observen que se trata de la explicación ya presentada en momentos anteriores, estamos en lo mismo, solo que aquí lo vamos a explicar en el espacio euclidiano bidimensional, un caso ya muy particular. R es el vector de componentes X, Y. R sub 0, el vector de componentes X sub 0, Y sub 0, más T veces el vector A, que es el vector de componentes A, B, el vector director, un vector diferente de 0. Esa sigue siendo la forma vectorial. Escrita así, pues lo vemos como de una manera muy general, como la presentamos en el espacio euclidiano n-dimensional. Pero cuando vemos acá que los vectores son de dos componentes, pues indudablemente estamos en el espacio lineal euclidiano bidimensional. Forma vectorial. Si ahora hacemos uso de estas tres relaciones, la igualdad, que es una relación no operacional, la suma y el producto de un vector por un escalar, podemos entonces, componente a componente, en este caso las primeras componentes y las segundas componentes, decir que X es igual a X sub 0 más A por T. Y segunda componente, Y igual a Y sub 0 más B por T. Y estas dos ecuaciones nos dan lo que llamamos forma paramétrica de la línea recta. Forma paramétrica de la línea recta. Está dada por esas dos ecuaciones. Y si recurrimos a esta verdad que surge de las propiedades de la relación de igualdad, en este caso la propiedad reflexiva, pues todo número real es igual a ese mismo número real.
solo que de este lado t lo podemos obtener de acá. T sería x menos x sub 0 dividido a x menos x sub 0 dividido a igual, y t también lo podemos obtener de acá, porque nos da y menos y sub 0 dividido b, y esto lo conocemos como una forma implícita, puesto que quedó escondido el parámetro. Recuerden que esto era t, pero ya no aparece t, aparece esta expresión, una forma implícita. No podemos perder pues de vista, o más bien de nuestro lenguaje, que esta forma vectorial es una forma explícita en el sentido que se le aprecia, se le lee el parámetro, pero que la llamaremos forma vectorial. Esta forma paramétrica, pues que es escalar en el sentido de que ya no tenemos presentación vectorial, sin embargo es explícita, le vemos el parámetro, pero la llamaremos, para diferenciarla de esta, como forma paramétrica. Y esta, donde queda escondido el parámetro, la llamamos forma implícita. También es una forma escalar en el sentido de que no le vemos, digamos, la presentación con la simbología de los vectores, una forma implícita. De esta forma implícita vamos a proceder con una serie de acciones algebraicas muy propias de temas estudiados en la educación básica y media con respecto a la línea recta en el espacio lineal euclidiano bidimensional. Se trata de lo siguiente. En esta forma implícita, advertir siempre a diferente de 0, b diferente de 0. Porque el hecho de que el vector director sea un vector diferente de 0, puede ocurrir que se trate del vector a con a diferente de 0, pero con b igual a 0, tendríamos acá una dificultad. O viceversa, con b diferente de 0 y a diferente de 0. Para esta forma implícita tenemos que exigir que ambas componentes sean números reales diferentes de 0. Algebraicamente, como les decía hace un momento, de esta forma implícita podemos obtener x. Entonces x sería igual a y menos y sub 0 sobre b y esta a, por los inversos multiplicativos, pues la tenemos a ese lado. Y luego más x sub 0. Esta es otra forma implícita de la línea recta, otra FI, forma implícita, en la cual podemos hacer una parametrización. En este caso vamos a parametrizar a través de y, digamos que y es un parámetro u. Siendo así, entonces x sería igual a y, pero estamos diciendo que y es u menos y sub 0 dividido b por a más x sub 0. Y entonces tenemos una forma paramétrica de la línea recta con parámetro u.
Así como acá tenemos una forma paramétrica de la línea recta con parámetro t. Tenemos x igual a x sub 0 más a por t, y y igual a y sub 0 más b por t. Acá tenemos x igual a, aquí está el parámetro, a por u más, ahí tenemos pues la forma paramétrica. Lo mismo si en lugar de proceder con x procedemos con y, tendríamos una forma implícita despejando y de esa forma una forma paramétrica con una parametrización ya de la x y no de la a. Asuntos de interés. Continuamos con esta. Podemos de esta forma implícita obtener esta expresión x menos x sub 0 sobre y menos y sub 0 igual a sobre b, siempre con la condición, en este caso, b diferente de 0. O podríamos hablar de esto, y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0 igual a b sobre a. Producto de extremos igual producto de medios, que haría b sobre a y y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0. Con las condiciones de siempre. Evadir siempre la división por 0. Acá b diferente de 0, a diferente de 0. Estas formas de la línea recta, si bien son formas implícitas porque no vemos el parámetro t, igual porque al fin y al cabo la hemos obtenido de acá, son formas escalares, son formas implícitas y se trata fundamentalmente con el nombre de formas escalares, en el sentido de que aquí estamos usando una constante, en este caso a sobre b y en este caso b sobre a, que se obtiene pues de la división de las dos componentes del vector a. Esta resulta de especial interés por lo siguiente. Vamos a resolver un problema básico en el tratamiento de la línea recta que ya habíamos presentado en momentos anteriores. Este problema: medir el ángulo entre la recta L asterisco y la recta L1 asterisco, es decir, entre la recta que hemos venido trabajando y el eje X. Recuerde que ese ángulo es el ángulo entre sus vectores directores, el vector director de L, que es el vector A, y el vector director de L1 asterisco, que lo habíamos elegido como vector director al vector I. Bueno, sabemos que el ángulo entre dos vectores es el coseno inverso de A punto I sobre o dividido norma de A, norma de I. Es decir, coseno inverso de I. Hagamos el producto punto de los vectores A e I. Producto punto, primera componente por primera, A por 1, A, más segunda componente por segunda, B por 0, 0,
A más 0, A. Norma de A. Recuerde que la norma de un vector es la raíz cuadrada del producto punto de ese vector con el mismo. Entonces, A por A al cuadrado, más B por B, B al cuadrado. Y la norma de I, por tratarse de un vector canónico, pues es 1. Por lo tanto, ahí tenemos el ángulo. Ese ángulo lo voy a llamar, puede ser alfa. Siendo así, entonces dejaré esta expresión adelantada para lo que sigue. Si tomamos en esta igualdad por ley uniforme coseno en ambos lados de ella, entonces nos queda que coseno de alfa es igual, y al hacer la composición de coseno con coseno inverso, pues nos queda la operación de identidad dejándonos esta expresión igual a sobre raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Ahora busquemos el ángulo entre la línea recta L asterisco y L2 asterisco. Esto a través del ángulo entre sus vectores directores, que son para L asterisco el vector A y para L2 el vector J, el vector de componentes 0 y 1, en ese orden. Ese ángulo es igual al coseno inverso de A punto J dividido norma de A, norma de J, es decir, coseno inverso de. Hagamos pues un proceso aquí en el pensamiento cada uno. El vector A es de componentes A, B, y el vector J de componentes 0, 1. Por lo tanto, el producto punto A por 0 más B por 1. Sobre la norma de A, pues que sigue siendo la misma, lógicamente, norma raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y la magnitud o norma de J, pues tratándose del vector canónico unitario además, por eso canónico pues 1. A este ángulo lo podemos llamar beta y podemos decir que coseno de beta es B sobre la norma del vector. Bien. Tengamos eso ahí. Continuamos con el problema. Ya medimos el ángulo de la recta L entre la recta L asterisco y la recta L1 asterisco. Y hemos medido el ángulo entre la recta L y la recta L2 asterisco. Ahora vamos a obtener la tangente del ángulo alfa. Con el ángulo alfa, igual podemos explorar con el ángulo beta. Recordando el dibujo para tener una orientación, el vector A, que tenía los componentes A y B, y aquí está el ángulo alfa, que recuerde que ese ángulo alfa es el ángulo entre la recta L, que es paralela al vector A, y la recta o eje X. Aquí sabemos por trigonometría muy básica, a través de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, pues que tangente es B sobre A. Sin embargo,
procedo por este lado. Tangente de alfa es seno de alfa dividido coseno de alfa. El seno de alfa es la raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa dividido coseno de alfa. Tenemos 1 menos coseno de alfa, aquí está, al cuadrado, estaríamos hablando de a al cuadrado dividido, esta raíz al cuadrado es a2 más b2. El valor absoluto de esto nos lleva a poder prescindir de la raíz. Sobre coseno de alfa, que es a sobre raíz de a2 más b2. Como pueden apreciar, estoy usando la dirección del vector A, que está dada por su ángulo y que está dirigiendo a la recta, en este caso con respecto a su ángulo con el eje X. Si avanzamos con esto, entonces tendremos la raíz de, hacemos esta operación, a cuadrado más b cuadrado menos a cuadrado sobre a2 al cuadrado más b cuadrado. Acá tenemos esta raíz a sobre la raíz de a2 al cuadrado menos al cuadrado, entonces nos queda raíz de b al cuadrado. Y acá sobre la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Y acá tenemos a sobre la raíz de a cuadrado más b cuadrado. La raíz del cuadrado es b sobre a. O sea, eso obtenido a partir de la dirección que nos daba el ángulo alfa. Y esto es lo que conocemos como pendiente de la línea recta. Y veníamos de la ecuación y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0 igual a b sobre a. Esto es una constante siempre para cualquier punto de la línea recta. Por ejemplo, si tengo un punto P1 de coordenadas x1, y1 que pertenece a la recta, es porque ese punto satisface la ecuación de la recta. En este caso, si y es y1 menos y sub 0 y x es x1 menos x sub 0 con x1 diferente de x sub 0, eso siempre nos va a dar una constante, y así para cualquier otro punto siempre nos va a dar b sobre a, lo que llamamos la pendiente de la recta, en el sentido de que está relacionado con la dirección. Ahí lo hice a través de alfa, pero pude haberlo también presentado a través de beta.